Estamos con el doctor Gilberto Tobón Sanín. Doctor Tobón, muy buenos días. Buenos días, Jorge. Muchas gracias por tenerme al aire. Bueno, doctor Tobón, hay mucho tema para hablar, pero hemos acordado que hoy vamos a hablar el problema de Venezuela, Colombia, y cómo nos entretienen con el problema con Venezuela para poder desvirtuar todos los verdaderos problemas que tiene Colombia hoy en el país, con todo el problema económico, social, político, todo lo que está sucediendo, doctor Tobón. ¿Cuál es el verdadero enfoque que tiene el problema con Venezuela y quién realmente se va a beneficiar de eso, que no es el pueblo colombiano? Bueno, Jorge, a ver, el problema que existe con Venezuela es un capítulo más de la confrontación internacional entre los distintos imperialismos. De un lado está el imperialismo norteamericano, que le interesa sobremanera pues derrocar a Maduro y poder tomar nuevamente el control que siempre ha tenido sobre Venezuela y no permitir que en su patio trasero pues interfieran otras fuerzas internacionales. De otro lado está Rusia, que es un país. Rusia es una situación muy singular, porque es que después de caído el socialismo se instauró una especie de mafia en Rusia, que evolucionó hasta llegar Putin, que es el máximo representante de ese tipo de organización. Putin no tiene sino petróleo y bombas atómicas para amenazar al mundo y expandir su dominación. Y del otro lado está China, con el emperador Xi Jinping, que compró de contado a Venezuela. Creo que los préstamos que le ha hecho superan 100.000 millones de dólares. Ya tiene la cuenca del Orinoco como garantía pues de los préstamos, donde están las mayores reservas de petróleo del mundo, las minería de oro, coltan, etcétera, que hay en Venezuela. Y de otro lado está en Venezuela misma una bandola encabezada por Diosdado Cabello y Maduro. Saquearon durante más de una década todos los recursos petroleros. Son multimillonarios. Le tiraban migajas al pueblo venezolano. Tienen dinero por todo el mundo, escondido. Y además se dedican, fuera de que saquearon los recursos del petróleo, y Venezuela dejó de exportar 3 millones de barriles a exportar a duras penas 1 millón. Un petróleo pesado, de donde se puede refinar básicamente en Estados Unidos, que tienen unas refinerías especiales para eso. Se dedicaron al narcotráfico de lleno. Esa es la relación que existe a su vez con las mafias colombianas. No fue gratuito, por ejemplo, que los paramilitares se tomaran el Catatumbo y montaron una máquina de siembras de coca y exportación de coca a través de Venezuela para el mundo entero. Luego vino la FARC y siguió en la misma situación. Entonces, ese es el gran problema de la frontera. El problema de la frontera tiene que ver con la exportación de drogas. El socialismo del siglo XXI es el fracaso más absoluto. Es el ejemplo más terrible, es desacreditar el socialismo. El pueblo venezolano no aguanta hambre físicamente. No hay ni papel higiénico. Eso es grotesco. El exilio de venezolanos, la migración de venezolanos,
lleva a que en Colombia haya más de 1,5 millones de venezolanos en condiciones muy difíciles. A su vez, la oligarquía colombiana es punta de lanza de los intereses norteamericanos. Entonces la confrontación se ha agudizado en los últimos años y a partir de las últimas semanas, porque el mafioso Putin, que no sabe si no utilizar la fuerza, envió 2 aviones supersónicos que pueden cargar misiles, etcétera, y se los exhibió al mundo en Caracas. Y con eso notificó pues que si Estados Unidos intentaba tumbarlo a través de Colombia o Venezuela, ahí va a haber una guerra pues de vastas proporciones, similar, se imagina uno a lo que ocurrió en Siria. Maduro no se va a ir del poder. Él va a seguir super explotando los recursos venezolanos, empobreciendo más a ese pueblo, y va a seguir llegando más gente de Venezuela a Colombia. Primera gran pregunta, ¿y Colombia por qué no cierra la frontera? Porque somos muy humanitarios y la oligarquía colombiana es muy humanitaria. No, Jorge, porque ya empezaron a través del canciller Bordetarro, Holmes, a limosnear por el mundo entero plata para atender supuestamente a los emigrantes. Creo que ya han conseguido varios millones de dólares y van a conseguir más. Y se roban la mitad. Pongan la firma. Se roban la mitad esa burocracia. Todos van a comer de ahí. Y hacen 2 o 3 albergues y montan 2 o 3 comedores y la plata por bolsillo. Ese es el humanitarismo que tienen. Empeñados pues en que tienen que darles plata para atender a esta gente. Y, ahí no hay plata. A ver. Doctor Tobón, entonces no tendremos una solución de fondo, sino que eso lo tenemos ahí como para entretener a la gente, a la población, para que se entretenga hablando de lo que no es importante. No, Jorge, a ver, yo pienso que el asunto es muy grave. No, el asunto es muy grave porque cuando pusieron los aviones allá, Trump no se escondió bajo la cama, ¿cierto que no? No. Porque no va a poner los muertos, los ponemos los colombianos. Claro, los muertos los van a poner los colombianos y los venezolanos. Porque es que si Putin pone aviones, Trump pone unos más modernos y pone misiles antiaéreos y militariza esa frontera como nunca se ha visto. Los antimisiles. ¿No qué? Nosotros los pagamos para darle el mandado a los gringos. Claro, Jorge, no hay almuerzo gratis. Dicen los norteamericanos. ¿Por qué nos van a regalar qué? Nos endeudan y nos venden las armas y vienen aquí. Es que ese es el punto. Está Bolsonaro de Brasil, que es un nazi. Me imagino que también tendrá muchas ganas de entrarse. Ese conflicto con Venezuela no es solo un distractivo, es un conflicto real de vastas proporciones. Rusia y China no van a renunciar a sus intereses. Ellos no se diferencian en nada de Estados Unidos. Negocios son negocios. El que más plata ha prestado, mejor dicho, el dueño económicamente es China. Y usted cree que es que poquitas armas le ha vendido Putin a Venezuela. Ave María, nada es gratis. El hecho real es que ese sector no se va. Las elecciones se las roban como se las roban en Colombia. Lo que pasa es que todavía de manera más descarada. Yo diverjo de usted en el sentido de que ese problema es un problema real. Es un problema real, ahí está, y puede derivar en una confrontación. Ojalá no, porque puede haber otras alternativas muy difíciles de llevar a cabo, como un golpe de Estado, porque los militares, los oficiales venezolanos todos se han enriquecido sin medida robando petróleo y traqueteando. Eso
Eso es una situación muy, muy compleja. Ayer se cerraron el único periodo que quedaba, el nacional. No, Venezuela no tiene nada que alabarle. No, eso es un desastre de país. Y la culpa la tiene esa boliburguesía, se denomina la boliburguesía venezolana. Bueno, doctor Tobón, le pregunta a Ricardo Mora. Doctor Tobón, yo tengo una pregunta para usted sobre lo que es las leyes en el país, porque me causó mucha curiosidad y a mucha gente, y queremos saber qué piensa usted de la frase que dijo el presidente de FENALCO: más vale 1 centímetro de juez que 1 kilómetro de leyes. ¿Usted qué nos puede decir al respecto? No, a ver, eso tiene parte de verdad. Quiero decir lo siguiente. Hay un interrogante que se hace en filosofía del derecho, que es el siguiente: ¿qué es mejor, buenas leyes y malos jueces, o malas leyes y buenos jueces? Y la respuesta yo se la doy: es mejor malas leyes y buenos jueces. Bueno, doctor Tobón, preguntan a María Durango. Muy buenos días, doctor Tobón. Yo te quiero preguntar, ¿a ti qué te parece ya este cese de las marchas entre los gobiernos y los estudiantes? Si a ti te parece que fue lo justo que le dieran estos 5.8 billones o esperabas más, y qué te deja a ti este paro de estudiantes que duró más de un mes y que los estudiantes nunca se rindieron, y que sobre todo Pereira fue ejemplo para las demás ciudades porque acá nunca hubo ningún disturbio con el SMAT. Vea, yo creo que eso fue un triunfo de los estudiantes, muestra que el movimientismo social produce frutos. Ya lo he dicho yo acá en el programa, los derechos no se litigan, sino que se conquistan en la calle. Pero me temo lo siguiente, que Duque, igual que el Taur Santos, que firmaba todos los paros que hacía, los negociaba, y ninguno lo cumplía, los aplazaba otro año. Entonces, ¿qué tal que este señor, que es bastante liso, ya lo ha demostrado en 4 meses, les cumpla parcialmente al principio y después no cumpla? Dice que no hay plata, y ojalá que cumplan, pero yo creo que ya los estudiantes están alerta, y de todas maneras hay que mirar eso como un triunfo y un ejemplo de que la movilización social sí produce frutos y que hay que continuar, diga. Y fueron unos muchachos muy juiciosos analizando el verdadero problema de la educación, no permitiendo que fuera la parte administrativa de las universidades, sino la parte académica la que valiera la pena. Muy buena observación. Fue un movimiento organizado, racional hasta el fondo, con argumentos que no eran capaces de controvertir los funcionarios y la ministra que no es sino bonita, que más es, nada más, una boba, que había sido ministra del Borlardo de Bogotá, el alcalde de Bogotá, Peñalosa, ya había sido secretaria de... No, los ministros de Duque no los conocen ni en la casa. ¿Qué tipo tan inepto? No. Vea cómo se le está desbaratando todo en el Parlamento. Parece que hasta la ley de financiamiento puede zozobrar. Vea, vi ayer muy preocupado a Uribe, y más encanecido. Ojalá esto sirva a la larga para que se acabe el reinado de Uribe, porque es que, francamente, qué paquete chileno nos metió.